¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un personaje bastante conocido dentro de las teorías de conspiraciones. Si tú eres amante de todo este tipo de videos, pues obviamente ya sabrás a quién me refiero o a qué familia me refiero, pero si no, aún así el nombre te debe de parecer bastante conocido. Se trata de la familia Rockefeller. Es uno de los apellidos más importantes del mundo, de una de las familias supuestamente de esta élite que vendría a controlar supuestamente todas las decisiones que se toman en el mundo. Pero para entender mejor sobre lo que es esta familia, vamos a su fundador, que es el personaje central de la historia, que viene siendo el señor John Davidson Rockefeller, nacido el 8 de julio de 1839. Él no viene de una familia rica ni acomodada, pero tampoco viene de una familia pobre. Más bien es como una familia normal, común y corriente, de clase media. Su madre se dedicaba a atender el hogar, él era el mayor de 6 hermanos y al parecer su padre sería quien le heredó sus habilidades para emprender. Obviamente esto es un poquito de sarcasmo. Al parecer su padre era una persona que se dedicaba a estafar personas vendiéndoles un supuesto elixir milagroso que quitaba enfermedades, por lo que él constantemente se estaba mudando de ciudad, ya que pues, obviamente lo buscaban en muchas partes. John, por su parte, sí era una persona bastante trabajadora y que le gustaban mucho los negocios, tenía una creatividad muy grande. John desde muy pequeño le gustó vender cosas, por lo que vendía dulces a sus compañeros y también a los chicos de su zona les vendía piedritas que él mismo pintaba. También se dedicaba a la crianza de pavos y les hacía las tareas a sus vecinos. Bueno, tal parece que pasó una etapa bastante dura durante su niñez. Y cuando fue una persona adolescente se metió a estudiar con solo 14 años. La carrera de comercio ahí solamente duró 2 años y a los 16 él se tuvo que salir, ya que su familia estaba presentando una situación económica bastante difícil, por lo que él tuvo que empezar a buscar un trabajo con el cual llevar sustento a su familia. Tuvo bastantes trabajos, pero luego entró en una empresa de comercio y gracias a sus habilidades y su destreza para los negocios logró ser asistente de contador. Ese chico siempre estaba como que con la meta de llegar más alto cada vez, y después de estar trabajando varios años él decide emprender un negocio con un socio que habría sido su compañero. Empezaron a comercializar cereales, carne, verduras, entre otras cosas. Y pues les fue muy bien, ya que ambos eran bastante buenos para la contabilidad y las finanzas, hasta que bueno, su empresa se hizo bastante grande y rentable. Es cuando John empieza a fijarse en la industria petrolera. Él se da cuenta que esta industria aún no estaba totalmente explotada, pero que podía llegar a ser un boom, y decide invertir en este negocio. Pero él se empieza a dar cuenta que no solamente es la extracción lo que le daría un negocio costeable, sino que él se decidió centrar en la refinería, que es verdaderamente de donde se sacaría un gran fruto. A lo largo de su trayectoria se le presentaron bastantes situaciones, sin embargo, él fue tomando muy buenas decisiones y hubo un momento en el que iba a hacer un trato. Se iba a ver con una persona que iba a invertir en su empresa, pero casi pierde la vida. Él iba en tren hacia el sitio donde estaba la persona para firmar algunos contratos, pero pierde el tren por unos segundos y resulta que el tren se descarrila y casi todas las personas que iban a bordo fallecieron. Él ahí se da cuenta que entonces tenía una nueva oportunidad y que tenía que aprovecharla bastante bien, por lo que de aquí adelante empieza en realidad su sed como de crecer demasiado, y pues es cuando decide que tiene que empezar a invertir en otras refinerías, tratar de adueñarse de las que más pudiera en todo el mundo, con lo cual él lograría hacerse de un emporio. Prácticamente había muy pocas refinerías que fueran su competencia y ninguna podía seguirle el paso, por lo que él terminó con el control total de
todo el mercado del petróleo a nivel mundial. Y el mercado del petróleo y sus derivados tenían muchísima demanda, por lo que él se empezó a hacer de un hombre bastante reconocido, aunque los medios no tardaron en tacharlo de un hombre manipulador, de un hombre explotador, de que había llevado a toda su competencia a la quiebra con una estrategia bastante sucia, por lo que después el gobierno decide crear una ley llamada la ley Sherman Antitrust, si es que se dice así, si no, pues una disculpa. En esta ley prácticamente se está prohibiendo los monopolios, por lo que fue un golpe muy fuerte para Rockefeller, aunque pues él rápidamente se empezó a mover con muchos de sus abogados y empezaron a hallar como lagunas en la ley, tratando de defenderse un poquito. Y esto duró bastantes años hasta que al final la ley logra que la empresa de Rockefeller tenga que dividirse en varias empresas, 34 empresas independientes para ser exactos, pero lo sorprendente es que ni él ni su familia se vieron afectados, ya que John tenía participación en todas esas empresas y logró tener un porcentaje muy grande dentro de cada una de ellas, por lo que todo su patrimonio se conservó intacto. Es más, se dice que las acciones de su empresa se elevaron muchísimo. De hecho, se dice que si trajeran la fortuna de Rockefeller a la actualidad, esta sería aún mayor que si juntáramos la riqueza de las 5 personas más ricas del mundo. Y bueno, después de todo, él empieza como su labor social, empezando a donar a varias fundaciones y a actos benéficos. Se dedicó totalmente al altruismo y es considerado uno de los mayores filántropos de la historia. También creó su fundación Rockefeller, que se dedica principalmente a temas de educación y de salud. Muchas personas decían que todo esto era como para limpiar su imagen o como una cortina de humo porque él seguía con ciertos negocios ilícitos. Aunque si así lo fuera, hay que decir que este hombre no donaba algunos millones, sino que gastaba muchísimos millones de su bolsillo en apoyar distintas causas. Como les digo, ha sido uno de los mayores filántropos de la historia, nadie lo ha podido superar. Él fallece a los 97 años, el 23 de mayo de 1937, y pues tras su muerte es cuando empiezan realmente todas las teorías conspiranoicas y de supuesto control mundial, aunque muchas sí están un poquito locas. Yo creo que a veces es un poquito más divertido y entretenido pensar en todas estas teorías como de un multimillonario metido en sectas, con controles mundiales, que dicta todo lo que va a pasar en el mundo, a pensar que simplemente fue un señor que le fue bien en los negocios y que murió haciendo el bien para todo el mundo. Lo que sí es cierto es que la familia Rockefeller sigue siendo bastante multimillonaria y tienen múltiples negocios en todo el mundo y muchos de sus negocios se han visto envueltos en bastantes escándalos, de los cuales vamos a estar hablando. Se sabe que la familia está muy ligada a empresas del tipo alimenticio, pero también están muy ligadas y tienen bastantes empresas del lado de los laboratorios farmacéuticos, y aquí es donde empiezan las primeras conspiraciones, en donde dicen que pues prácticamente esas personas estarían haciendo alimentos que nos dañen o que nos enfermen para a su vez crear medicamentos los cuales nos curen y así hacer un círculo vicioso, lo cual no me parecería nada loco, porque si se acuerdan, ese hombre creó su emporio para que solamente le pudieran comprar a él, por lo que tal vez ese tipo de acciones de meterse en estos dos mercados sea hacer un mismo emporio pero un poquito disfrazado. Si ustedes van y buscan en internet, hay muchísima información sobre este tipo de teorías. De hecho, hay unos documentos de 1969 en donde la Academia Nacional de Ciencias sugería crear un virus el cual no tuviera una cura y que no se pudiera crear una vacuna, esto con el fin de ir despoblando el mundo. Lo raro aquí es que el presidente de ese instituto también sería el coordinador general
Mundial de la Universidad de Rockefeller. Algunos afirman que este virus sería el virus del VIH. Y bueno, ustedes díganme qué es lo que piensan sobre esta familia. Si creen que sea verdad todo esto de que ellos controlan todas las enfermedades y que controlan todo lo que pasa en el mundo, inclusive las pandemias, que controlan qué países entran en guerra. Porque sinceramente, a ver, yo sí que lo podría creer, pero también me cuesta un poquito creer tantas teorías. Ustedes pónganme aquí qué más saben, sus aportaciones, y quisieran que habláramos sobre otras de las muchísimas familias de este tipo que hay en todo el mundo y de todos sus lados oscuros. Cuéntenme qué opinan de John Rockefeller, si piensan que sí fue en realidad malo o simplemente una persona que estaba luchando por sus negocios. Yo creo que me voy por ese lado. Yo no creo que fuera tanto una persona oscura. De su familia no puedo opinar lo mismo, ya que ellos pues crecieron en otro ambiente. Yo creo que John lo único que quería era como salir de esa pobreza y de toda esta situación difícil. Digo, si yo estuviera en su lugar, creo que también haría muchísimas cosas de las que él hizo. Y nada, yo me despido hasta un nuevo video. Bye.